¿Sabías que el miedo puede hacer que te paralices y sacar la peor versión que existe en ti? Pero si estás viendo este video es porque de alguna manera estás reconociendo que lo tienes. Déjame felicitarte porque eso no te hace ser una persona débil. Es decir, sentir miedo no te hace ser una persona débil. Eso es normal y la mayoría de las personas pasamos por ese proceso en algún momento de nuestras vidas. Por el contrario, te felicito porque eres una persona valiente, capaz de reconocer que tienes ese miedo. Y lo más interesante de eso es que se vendría siendo el primer paso para lograr comenzar a vivir con ese miedo, transformarlo e impulsarlo a que te conviertas en una mejor versión de ti mismo. Hoy te guiaré en un proceso para que comiences a identificar cuando aparece ese miedo. Luego vamos a darle un nuevo significado a ese miedo que estás sintiendo en estos momentos. Y posteriormente vas a confiar en el proceso para que todo se dé de manera positiva haciendo un par de ejercicios que te voy a dar en el episodio de hoy. Pero antes de comenzar me quiero presentar. Mi nombre es Katy Sánchez y este vendría siendo el episodio número 7 de mi podcast El Poder de Empezar. Estoy súper feliz de que estés acá. He hecho este espacio especial para ayudar a aquellas personas que están comenzando en un nuevo proceso o porque pasaron un momento muy difícil en su vida y se sienten atascados y quieren conseguir cuál es el propósito en su vida para hacer la mejor versión de ustedes mismos. No importa la edad que tenga o la situación en que te encuentres, sé que podrás conseguir la mejor versión de ti misma para poder compartirla con las demás. Así que bueno, entonces comencemos con nuestro tema de cómo nosotros vamos a conseguir cuál es ese miedo que existe en nuestra vida para poderlo canalizar. Lo primero que vamos a hacer es reconocer el miedo. Pero antes de reconocer nuestro miedo, vamos a entender qué significa tener miedo, qué significa esa palabra y a través de qué actos en nuestra vida se expresa, es decir, cómo nosotros expresamos el miedo, porque el miedo va más allá de simplemente temor a algo. El miedo se expresa a través de muchas palabras, incluso a través de muchos aspectos físicos en nuestra vida y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Entonces te voy a explicar primero qué es el miedo y cómo lo vas a reconocer en tu vida cuando este aparece. ¿Qué es el miedo? El miedo es definido como una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Fíjate que nos dice qué es el miedo. El miedo aparece a partir de algo que te ocurrió en la vida real, es decir, algo real, puede ser una pérdida de alguien que amaste, puede ser un cambio muy drástico en tu vida o puede ser por algo imaginario, es decir, algo que simplemente imaginaste y que nunca estuvo ahí, pero al imaginarte sentiste ese miedo terrible. El miedo no es solamente una sensación de susto, es decir, de como lo dice la palabra, de miedo. El miedo también puede estar asociado o se puede transformar en lo que llamamos culpabilidades hacia otro o rabia, es decir, hablándole mal a otro porque estamos asustados de algo que nos puede suceder, defendiéndonos con rabia, con culpas, celos, es decir, el miedo a que, no sé, tu pareja te monte los cuernos, entonces se transforma en celos. También puede ser autosabotaje a un nuevo proyecto que puedas hacer y por eso comienzas a procrastinar en tu vida y no sabes que esa procrastinación está asociada al miedo. Entonces, como te digo, el miedo puede estar asociado a muchas sensaciones. Te voy a invitar antes de continuar a que descargues abajo el PDF completamente gratis. Ahí te voy a dejar una lista de cuáles son, digamos, en qué se puede transformar ese miedo, cuáles son esas sensaciones negativas a las cuales el miedo se transforma. Y en ese PDF también te voy a dar algunos pasos para comenzar a que reconozcas ese miedo que está en tu vida actualmente y cómo lo estás canalizando, es decir, en qué lo estás transformando, en qué momentos de tu vida aparecen para que tú puedas reconocerlo, porque como te dije, el primer paso
para comenzar a eliminarlo o saber vivir con ese miedo va a ser reconocer en qué momento aparece, y es por eso que tienes que descargar el PDF que está completamente gratis en la parte de abajo, y lo dejo con ejercicios, así que descárgalo en la parte de abajo. A continuación te voy a dar entonces un par de preguntas para que identifiques de qué realmente tienes miedo en estos momentos o cuándo aparece el miedo en tu vida. Puede ser fracaso, un juicio o miedo a lo desconocido. Puede ser también apegos del pasado o miedo a lo que pasará en el futuro. Puede estar arraigado realmente a muchas cosas: pérdida del trabajo, pérdida de que le pase algo a un familiar tuyo, simplemente miedo al que dirán sobre ti. Imagínate, miedo a lo que pensarán los demás hacia ti, entonces tú simplemente no comienzas a hacer ese proyecto nuevo porque alguien va a decir algo malo tuyo. Pueden estar ocasionados por muchas cosas. Es por eso que vamos a comenzar con el conjunto de preguntas que te voy a dejar en la parte de abajo. Entre esas preguntas vamos a identificar cómo sientes el miedo en tu vida, no solamente a través de palabras, sino también a través de sentimientos, incluso a través de, digamos, sensaciones físicas. Te sientes mal, te duele la barriga, te duele la cabeza. Entonces ahí es donde vamos a identificar cómo se siente el miedo en tu cuerpo. Posiblemente sientes un nudo en la garganta, sientes tensión en la espalda, sientes ese sentimiento que no está asociado a nada de enfermedad física, sino realmente lo que te está ocurriendo es miedo. Te sudan las manos, te cuesta respirar. Dependiendo de la persona, actuamos de diferentes maneras. No sé si te ha pasado que vas a conocer a alguien nuevo en tu vida o vas a una entrevista de trabajo y te empieza a doler el estómago. Bueno, a mí me da como una sensación de vacío. Hay otras personas que sudan, hay otras personas que les empieza a doler la cabeza. Entonces esas sensaciones empiezan a ocurrir en nuestra vida porque el miedo aparece y el cuerpo, a manera de decirnos que está pasando algo, como una reacción: mira, está pasando algo, te empieza a doler la barriga, te sudan las manos. Eso es una acción que hace el cuerpo como para avisarte que está pasando algo malo, pero realmente es una sensación que tú estás provocando en tu cuerpo. Entonces te voy a dejar el par de preguntas. Tu cuerpo se pone en alerta. ¿Qué pasa en algún momento que sabes que sientes miedo? ¿Qué pasa con tu cuerpo? Entonces las preguntas están en la parte de abajo. La siguiente sería: ¿cómo se manifiesta el miedo en tus pensamientos? Esta viene asociada mucho también a nuestras creencias limitantes. Tocamos las creencias limitantes en un episodio que también te lo voy a dejar en la parte de abajo o en la parte de aquí. También te ayudarán a esta parte de qué te estás diciendo a ti mismo. Por ejemplo, vas a ir a aprender una nueva habilidad y comienzas a decirte a ti mismo: soy incapaz, no es posible que yo haga eso. O quieres obtener un nuevo trabajo y te dices: no estoy calificado para ese trabajo, no soy suficientemente bueno. ¿Qué te estás diciendo a ti constantemente y cuáles son las palabras que te repites en tu vida? Por ejemplo, hay un cambio drástico en tu vida y te dices: no estoy preparada, y te lo dices constantemente sabiendo que igual tienes que hacerlo, haciendo que ese miedo aparezca. Sensaciones negativas asociadas a ese miedo, como rabia, como tristeza, como desesperación. Entonces, ¿qué te estás diciendo a ti mismo? Este también te ayudará en el PDF. En la parte de abajo está también los ejercicios de las creencias limitantes y qué preguntas te puedes hacer para comenzar a eliminar esas creencias limitantes. Te dejo el video aquí en la parte de abajo, y igualmente en el PDF va a aparecer. Te voy a guiar a través de toda la guía donde puedes conseguir todos esos pasos. Quiero compartirte un ejemplo personal para que sepas cómo podrías tú identificar el miedo. Por ejemplo, en algún momento yo tenía muchas ideas en mi cabeza de cosas que quería hacer, de que quería crear, pero yo estaba absolutamente full de miedos en mi vida y tenía tantas ideas en la cabeza. Quería hacer muchas cosas desde hace mucho tiempo. Quería comenzar a hacer este tipo de videos acerca de desarrollo personal y yo no me creía capaz, entre comillas. ¿Y por qué no me creía capaz? Porque estaba llena de miedos acerca de lo que iba a ocurrir, o no solamente de lo que iba a ocurrir, que a veces me preguntaba: ¿y qué pasa
si lo que yo quiero no ocurre? Entonces me llenaba de miedos. Entonces ahí es donde nos ubicamos a veces en la zona de confort. No, es mejor quedarme en esta zona donde no me va a pasar nada malo, donde puede ser que no me pase nada malo. Entonces es difícil porque ¿qué pasa si sí? O sea, luego me pregunté, ajá, Katy, pero ¿qué pasa si sí pasa lo que tú estás tanto soñando? ¿Qué pasa si sí ocurre? ¿Y qué pasa si sí comienzas a empezar a caminar y consigues eso que te estás soñando? ¿Qué pasa si llegas a esa meta final? Entonces, pero el miedo era tan grande que te decía, ajá, ¿y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si no lo consigues, Kat? El miedo me hacía que no continuara para protegerme de posiblemente ese que no pasara nada, para protegerme de que me iba a sentir mal en el futuro si no iba a pasar nada. Entonces, fíjate cómo puedes jugar el miedo en nuestras vidas, puedes jugar el miedo en nuestra vida cuando comienzas a compartir cosas en las redes sociales y empiezas a mirar que el ojo está torcido, que de repente estoy despeinada, que qué van a decir porque no sé, porque la ropa no me gusta, a lo mejor a ellos no les va a gustar, cosas así pues. Cosas hasta muy sencillas en la vida que te paralizan. Si vas a una entrevista de trabajo, hay mucha gente que no va a entrevistas de trabajo solamente porque dicen que seguramente no los van a contratar, entonces se quedan sin ni siquiera ir a la entrevista de trabajo que han soñado toda la vida, cosas así. Entonces ahí es donde tú tienes que comenzar a ver dónde se está apareciendo ese miedo constantemente en tu vida, bien sea con respecto a un solo punto en específico o a muchos puntos, como por ejemplo celos, rabia, inseguridad o desconfianza hacia los demás también, porque puede ser que estás pensando que esa persona te va a hacer algo malo, entonces comienzas a desconfiar de todo el mundo. Entonces quiero que hagas este ejercicio bastante claro, todas las preguntas que te he dejado abajo de cómo tú puedes comenzar a revisar diariamente, esto es algo diariamente, en qué momento aparece ese miedo. También te voy a compartir algo que no había compartido desde hace mucho. Hace tiempo yo escribí este libro que se llama 30 días para vencer el miedo. 30 días para vencer el miedo. Este libro lo escribí yo alrededor de hace 1 año y medio, 2 años. Yo lo escribí y ni siquiera le puse mi nombre. Yo puse las 2 iniciales K.A. Sánchez. Fíjate, K.A. Sánchez. En ese momento yo estaba escribiendo cómo yo estaba venciendo el miedo, cómo yo estaba canalizando mi miedo y cómo estaba entendiendo yo el miedo. Y este libro lo escribí yo en ese proceso cuando yo estaba haciendo ejercicios para vencer el miedo. Luego culminé mi libro y con todo y el miedo que sentía en ese momento, incluso en el libro lo digo, que en ese momento que yo estoy haciendo el libro estoy sintiendo miedo, yo lo digo. Y incluso culmino diciendo que si lees este libro es porque yo vencí mi miedo. Es a mí misma por haber logrado vencer un miedo más y avanzar sin excusas porque publiqué este libro. ¿Por qué te digo yo esto sobre el libro? Primero, porque si quieres ir a comprarlo, se llama 30 días para vencer el miedo. Te voy a explicar todo cómo yo hice para vencer el miedo y cómo he estado trabajando desde ese día para vencer el miedo. Y segundo, para decirte que hasta el día de hoy, hasta después de 1 año y medio, hasta el día de hoy yo apenas estoy mostrándole al mundo que yo esto lo escribí, fui yo, no una K.A. Sánchez, sino una Katy Sánchez, que voy a cambiar incluso esa parte próxima y quiero cambiar la parte de la portada. Hasta el día de hoy es que yo pude publicar y decir, mira, yo hice este libro. ¿Por qué antes no lo había hecho? Por el miedo también a que dijeran los demás. O por el miedo a que la gente pensara que yo no sabía lo suficiente sobre este tema, cuando yo estoy totalmente consciente de que yo estoy venciendo mi miedo diariamente haciendo lo que estoy haciendo hoy en día. Entonces, primero te invito a que lo puedas ir a ver, a echar un vistazo. Está en Amazon para que lo leas y me digas qué opinas de él. También está en la versión audiolibro, es decir, que puedes escucharlo también como audiolibro.
Y para decirte que, darte el ejemplo de que cómo es posible que yo después de 1 año y medio es que apenas esté compartiendo este libro por el simplemente miedo a simplemente a lo que dirán los demás. Y a su vez solamente le puse mis iniciales y no fui capaz en ese momento, a pesar de que estaba hablando del miedo, de ponerme mi nombre. Escribí todo eso en esos momentos tan difíciles que yo pasé y logré hacer este libro escribiendo todos los ejercicios que hice y está muy, muy bueno. Para mí me parece que está espectacular mi libro y no había dicho eso nunca jamás en vivo ni se lo había dicho a los demás, pero bueno, aquí está el libro entonces. Ya es hora entonces de entender cómo podríamos cambiarle el significado a nuestro miedo. Para cambiarle el significado a nuestro miedo hay que entender, número uno, que el miedo está asociado posiblemente a una creencia limitante que tienes desde que eras pequeña, es decir, creencias limitantes del pasado. Yo les había tocado ya en temas anteriores, como les dije, el tema de las creencias limitantes, por eso es tan importante estudiarlas. Pero a su vez entender que el miedo es una sensación, un sentimiento normal que todos podemos llegar a sentir y que no es algo independiente de una sola persona, sino que todos en nuestra vida llegamos a sentirlo, o sea que hagamos que el miedo sea un sentimiento normal y no nos paralicemos si está presente en nuestras vidas ahorita. Lo que no es normal es mantenerlo en el tiempo para que nos paralice como tal. Hay una metáfora que me encanta, incluso que mucha gente repite cuando habla del miedo o de esas creencias limitantes que no hacemos en nuestra vida, y es la metáfora del elefante cuando es pequeño y lo amarran a una estaca, y el elefante que es pequeñito y lo amarran a una estaca muy muy grande, él lucha y lucha para poder salir de esa estaca, para salir de ese encierro, y él está amarrado ahí y lucha y pasan días y el elefantigo sigue luchando hasta que llega un momento que ya él deja de luchar porque él dice a sí mismo: yo no puedo, ya no puedo salir de esto donde estoy, ya estoy aquí para siempre, ya no puedo con esta estaca, y se queda y no vuelve a luchar. Pasa mucho tiempo, el elefantico crece y crece y crece y ya hoy en día es un elefante grande, fuerte, poderoso, que con solamente moverse un poco o hacer un pequeño esfuerzo se desataría de esa estaca. Pero resulta que ya ese elefante grande tiene la creencia y tiene la creencia limitante, la creencia de que ya con esa estaca él no va a poder hacer nada, es decir, él está ahí para siempre. La creencia limitante se la impusieron desde pequeño diciéndole que él iba a estar amarrado a esa estaca siempre y que cuando estuviera atascado ahí no podía con ella, y entonces cuando ya es adulto ese elefante ya no hace ningún tipo de esfuerzo por deshacerse de donde está. ¿Por qué? Porque simplemente no cree que sea posible. Y sabemos que un elefante es sumamente grande y solamente con un movimiento se quitaría o se podría deshacer de esa estaca. Es exactamente lo que nos ocurre a nosotros con el miedo. A veces el miedo viene por una creencia limitante que tenemos de cuando éramos pequeños, y esa creencia posiblemente nos pasó en algún momento algo grave, algo feo, nos pasó algo que tratamos de hacer y no nos salió como queríamos, y entonces eso nos limitó a pensar que ahora sí podría ser posible hoy en día hacerlo. Pueden ser esas creencias limitantes. Yo estoy hablando mucho de que no solamente eran cosas que nos pasaban, sino cosas que nos podían decir, cosas insignificantes, cosas graves. Y bueno, está en la guía de abajo, como les dije, y en el episodio de uno de los episodios que yo di. El punto es que es importante que sepamos que el miedo puede estar asociado a esa creencia, y esa creencia la podemos transformar para darle otro significado, cambiar esa creencia, eliminar esa creencia de lo que tenemos y
sustituirla por otra creencia positiva que nos ayude a seguir adelante, y es ahí donde vamos a aplicar el conjunto de ejercicios que inclusive hicimos en ese momento sobre las creencias limitantes y que están en el PDF en la parte de abajo para que ustedes lo descarguen completamente grande y hacer un conjunto de preguntas. Aparte, también voy a añadir otro tipo de preguntas para que no solamente se apoyen en eliminar esas creencias limitantes, sino que también se apoyen para poder eliminar los miedos asociados a esas creencias limitantes. Una de esas técnicas que utilizamos era cambiar la narrativa de lo que nos decimos a nosotros mismos, porque el miedo surge por lo general es cuando nos decimos y nos comenzamos a decir cosas a nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, vamos a una entrevista de trabajo o queremos conversar con alguien y nos llenamos de miedo, de dudas, y comenzamos a decirnos a nosotros no puedo. Entonces la idea es ya que cuando tú sepas que está esa narrativa que te estás diciendo del no puedo, que va asociado al miedo, entonces en ese momento tomes la palabra de la narrativa de decir no puedo y cambies por otra frase que tú escojas para ti, ¿ok? Es decir, lo primero que vas a hacer, como dijimos, reconocer dónde aparece el miedo. Si el miedo aparece a través de algo que te dices, como por ejemplo no puedo, entonces ¿qué vas a hacer? Lo vas a cambiar por un sí puedo. Por supuesto, no es solamente si puedo, sino lo puedes soportar con una acción. Soy capaz de hacer todo, o soy capaz de enfrentarme a eso, o soy capaz de hablar en público, o tengo las capacidades completas para enfrentarme a ese problema o a eso que te estás enfrentando. Es decir, cambiar los no puedo por los sí puedo. Y como te dije, en la guía de abajo está todo especificado. Fíjate que en la parte donde están las creencias limitantes, incluso vas a hacer una lista de esas creencias limitantes y cambiar las frases. Ahí está absolutamente todo para que tú lo vayas a hacer, y incluso están los pasos para cuestionarte el pensamiento limitante y de preguntarte, esto es 100%, esto que me estoy diciendo a mí mismo es 100% cierto. Es decir, el no puedo hacer X cosa es completamente cierta. Entonces ya cuando te comienzas a cuestionar, no es cierto, entonces empiezas a cambiar las palabras. Eso ya lo había comentado yo en otro episodio, pero entonces vas a ir a esa parte del PDF y vas a poder hacer todas esas preguntas. Otra de las cosas que te puedes decir y que me han funcionado a mí bastante es el preguntarte, porque a veces, por ejemplo, cuando tú quieres algo nuevo en la vida, un proyecto que estás soñando con algo nuevo, y tú, por ejemplo, eres un emprendedor y ustedes quieren, por ejemplo, comenzar con su emprendimiento, su negocio, uno comienza a dudar si es capaz de hacerlo, también comienza a temerle al futuro, a temerle al fracaso sobre todo, y comenzamos a decir, a procrastinar muchísimo sobre eso que queremos hacer. Entonces, cuando eso ocurra, puede ser que ese miedo se exprese en ti en procrastinación. Es decir, te sientas a hacer una tarea y en vez de comenzar a hacer la tarea que estás haciendo para tu proyecto, comienzas a lo mejor mirar Instagram. Me está ocurriendo mucho a mí y me lo tengo que corregir. Ver Instagram, y ahí tienes que parar y decir, estoy procrastinando, es porque estoy asociada a un miedo de algo que no quiero hacer en el momento, algo que me está molestando porque es un cambio. Entonces ahí tienes que saber cuál es la raíz, diciéndote, seguramente me estoy diciendo a mí misma, ¿qué pasa? Voy a postear este video que estoy haciendo en este momento de este podcast. Puede ser que este podcast entonces nadie lo va a ver, y comienzan mis vocecitas a decirme, nadie lo va a ver, nadie le va a gustar, y todas esas cosas. Entonces ahí yo estoy diciendo, vamos a cambiarlo. Por ejemplo, nadie lo va a ver. ¿Y qué pasa si sí? ¿Qué pasa si 1000 personas lo ven? ¿Qué pasa si 10.000 personas lo ven? ¿Qué pasa si 1.000.000 de personas lo ven? O sea, ¿ves la diferencia? Ahí tú dices, ok, entonces me voy con el que el que sí se va a dar. Ok, ¿qué pasa si quieres aprender a crear arte o dibujar? No puedo, soy incapaz. Pero ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa si realmente comienzas a hacer arte y te empiezas a sentir bien? Ok, ¿qué pasa si quieres comenzar una nueva relación?
Entonces no, me va a ir mal, ya me han ido muy mal en muchas relaciones, seguramente esto va a estar mal. Ajá, ¿y qué pasa si te va bien? ¿Y qué pasa si vas y conoces a esa persona y es el hombre de tu vida y te estás perdiendo esa relación? ¿Y qué pasa si sí? Entonces ese tipo de cosas son las que también te pueden ayudar a cambiar el no por el miedo al fracaso o miedo a lo que sucederá a qué pasa si sí. ¿Ok? Recuérdate que el decirte que sí, es decir, cambiar la narrativa, lo vas a hacer así no te lo creas. Por ejemplo, sí voy a ser capaz de hacer este negocio y me voy a volver millonario, sí es posible, así no te lo creas en el momento, repítelo para que puedas accionar a pesar del miedo y impulsarte a pesar del miedo, incluso que cuando aparezca el condenado miedo, tú digas, apareciste, gracias por compartir, pero esta que está aquí va a seguir accionando. Entonces la idea es que te impulses. Si estás apareciendo el miedo, es porque tú estás generando en ti un cambio que al cerebro o a nuestra mente le está dando miedo. Entonces aparece el miedo como para protegerte, pero tú no quieres que te proteja en estos momentos. Tú quieres es simplemente avanzar e impulsarte. Entonces el miedo a veces aparece porque estás creciendo y debes felicitarte por eso. Míralo como un maestro, míralo como algo que te está enseñando. Si aparece ese miedo a través de una expresión de rabia, por ejemplo, pregúntate a ti mismo, ¿por qué yo dije eso? ¿Por qué me expresé de esa manera con rabia? Entonces ahí vas a estudiar por qué yo me expresé de esa manera con rabia, qué es lo que debo mejorar, qué es lo que debo fortalecer, qué es lo que debo cambiar. Entonces recuerda que el miedo es algo muy muy complejo que tú debes estudiar y canalizar por diferentes maneras. Por eso los vuelvo a invitar que vayan a ver a leer el libro de mis 30 días para vencer el miedo y que me dieran su opinión. Quiero aclarar que yo no soy escritora y así súper sabionda, pero esto lo hice con mucho corazón. Esto lo escribí yo con mucho corazón en momentos de mucho miedo y a pesar de él lo hice. Entonces, bueno, aquí está el libro. Porque cuando cambias la forma de ver el miedo, entonces también cambias la forma de actuar. Como tercer punto nos queda confiar en ese proceso que va a ocurrir nuevo en nuestra vida, ya que los miedos por lo general aparecen cuando hay cambios profundos y comenzamos a accionar de manera continua. Va a llegar un momento que incluso estos se van desvaneciendo o el cuerpo se va acostumbrando a que tú simplemente no le vas a hacer caso a cuando esa vocecita viene y te dice que no puedes, porque tú vas a seguir continuando. Entonces solamente nos queda confiar en el proceso y en el camino, también corrigiendo lo que vamos haciendo mal. No solamente decir, no, lo vamos a hacer de esta manera, sino podemos ir canalizando, podemos ir corrigiendo objetivos, podemos irnos corrigiendo si volvemos a, por ejemplo, a procrastinar algo que ya habíamos corregido. Podemos volver a los ejercicios y decir, ¿por qué estoy haciendo esto constantemente? ¿Por qué estoy en Instagram todo el tiempo scrolleando y no estoy dedicándome a lo que yo quiero? Por un miedo, porque me creo incapaz, porque no me creo merecedor y entonces el miedo aparece, me daña todo eso. Pero luego de que ya hagas todos los pasos que te dije, entonces comienza mucho a confiar en lo que tú eres capaz de hacer. El miedo solo se puede disolver cuando das el primer paso. Y cuando digo das el primer paso, es dar el primer paso todos los días y cada uno de tus días dar ese paso, accionar. Esa es la única forma de que el miedo no se te presente todo el tiempo para estancarte como tal. Aprender a vivir con el miedo, no luchar con él, sino impulsarte para poder seguir accionando. Bueno, en este episodio entonces vimos cómo reconocer el miedo, cómo cambiar y transformar ese miedo a través de algunas técnicas que recuerdan que están en el PDF en la parte de abajo y que lo vas a poder descargar totalmente gratis. Igual te voy a dejar acompañado el episodio de cómo hablamos sobre las creencias limitantes y como último punto es confiar en el proceso. Así que hoy te invito a que confíes en el proceso, a que por algo estás viendo este episodio, confíes en lo que tú puedes hacer como persona, confías a que tú podrías cambiar esas creencias limitantes. Así que confiar en el proceso empieza desde hoy también para que puedas ver más allá de lo que hoy estás viendo.
Porque ¿qué pasa si te dijera que lo que ves alrededor tuyo es una neblina que no te debes ver más allá de lo que está al frente? Es decir, hay algo hermoso, pero si sigues recorriendo ese camino y no importa que estés rodeado de esa neblina, que no puedes verlo hoy en día, luego de esa neblina aparezca un valle hermoso, una montaña hermosa llena de flores amarillas. Yo sé que me vuelvo un poco romántica, pero así podríamos verlo. Simplemente el miedo es una ilusión que no nos deja avanzar. Así que hoy te invito a que sueltes. Soltar no es perder, es la libertad de avanzar. Así que te invito a que lo hagas. Recuerda entonces suscribirte a mi canal, bien sea si estás por Spotify o por YouTube, y recuerda compartirlo también si alguien lo necesita. Descarga el PDF que está en la parte de abajo. Es un gusto y un placer que me escuches hoy en este episodio, así que les mando un gran abrazo.